Hola, buenos días. Eh, Qué agradable es estar aquí tomándose una copa de té en las tempranas horas de la mañana, cuando nadie está haciendo ruido. Es sensacional. Bueno, tengo aquí a mi gatita disfrutando también el rato de proximidad pacífica. Entonces, con un gato, una gata, una copa de té y unos amigos escuchando, ¿qué más se puede pedir en la vida? Pregunto yo. Anda, agarra alguna cosa para tomar y conversamos. Bueno, eh, dentro de nuestra temática histórica e imperial del Imperio Español, pues yo siempre he dejado de lado un pequeño capítulo de esta historia, que es el capítulo Filipinas, el archipiélago de las Filipinas, que fue una colonia española eh, durante cerca de 3 siglos, ¿no? Bueno, la gata ya se fue, me parece que no le interesa la historia. Entonces, eh, pues fue de las últimas colonias que tuvimos, y es un hecho que está bastante en la memoria de los españoles por bastantes asuntos, ¿no? Por ejemplo, hay una prenda de vestir que en España pues, tenía mucha reputación, que se llamaba el mantón de Manila. Incluso recuerdo de mi juventud canciones, cuplés, hablando del mantón de Manila. ¿A dónde vas con mantón de Manila? Entonces, bueno, o por ejemplo, había una película, y creo que se ha hecho sea, se ha vuelto a hacer con la temática de Los Últimos de Filipinas, que fue un episodio muy notable de unos señores, de unos soldados españoles, que después de que ya el gobierno español había aceptado la independencia de Filipinas, ellos todavía estuvieron casi un año en un sitio ahí resistiendo y peleando contra los independentistas filipinos. Por eso se llamaban los últimos de Filipinas, fueron reconocidos como héroes, una cosa fantástica. Por cierto, uno de ellos fue fusilado por los franquistas en la Guerra Civil. Se ve que no consideraron que no era lo suficientemente patriota, o que a lo mejor era demasiado rojo como para perdonarle la vida. Bueno, en fin, son cosas de la historia. El caso es que yo, pues mira, no le he hincado mucho el diente. Como verás, entre los casi 400 videos que tiene mi canal, pues no he dedicado ninguno a Filipinas. Y uno de los seguidores del canal pues me lo ha pedido, me ha dicho, oye, dinos algo de Filipinas, ¿no? Y vale, pues venga, aquí estamos, para eso estamos, vamos a hablar de Filipinas. Según parece, según me dice esta persona que me ha hecho la petición, que yo se lo agradezco e invito a todos los que quieran, decir, oye, mira, me gustaría que nos hablaras de tal cosa. Bueno, pues encantado, ¿no? Es decir, para eso estoy aquí. Pues parece que uno de los temas es que la leyenda rosa, pues con sus habituales mentiras, está, bueno, haciendo una especie como de reescritura de la historia sobre el tema filipino. Bueno, pues vamos a empezar. Filipinas es un archipiélago con cerca de 7.000 islas. O sea, esto ya te da una idea de que el asunto es complicado. Y que, bueno, bastantes de ellas están deshabitadas, sí, pero de todas formas la cosa es compleja. Incluso en los tiempos modernos, en la actualidad, pues para el gobierno de Filipinas, pues su propia geografía no es sencilla, ¿eh? Tiene muchas complicaciones. Vale. La siguiente cosa que quisiera que tuvieras en cuenta es que, claro, la población filipina, cuando llegaron los españoles,
era una población muy diversa y además de muy dispersa, diversa desde muchos puntos de vista. Había musulmanes, por ejemplo, lo cual, pues, hombre, para los españoles les recordó su historia de guerras contra los moros, ¿no? Contra los infieles. Entonces los españoles se encontraron allí con una importante presencia musulmana. Se encontraron también que había una presencia importante de chinos y de japoneses y hasta de indios y de gente. En fin, los movimientos migratorios habían sido abundantes en aquel alrededor y entonces pues había un poco de todo. Y también otra cosa interesante es que tecnológicamente no estaban en la misma situación que los pueblos originarios en América, es decir, eran unas personas que ya tenían un dominio bastante notable, por ejemplo, de los metales, lo cual cambiaba la película mucho. Es decir, una cosa es que para defenderte o para atacar tus guerreros tengan unas armas hechas con madera y con piedras, que esas eran las armas del ejército incaico, por decir algo, es decir, pues, palos y piedras, resumidas cuentas, lo cual no lo digo en plan ofensivo o sí, ¿no? Era la realidad, es decir, no utilizaban ni siquiera pues armas de bronce. Cosa que en Filipinas ya la situación era distinta, la formación tecnológica e incluso política era un poco diferente. Entonces no iba a ser tan fácil para los españoles hacerse cargo de aquella colonia. Bien, el primer contacto con Filipinas fue en el viaje alrededor del mundo que hizo Magallanes, y de hecho Magallanes murió en Filipinas, es decir, en sus poco amistosos encuentros con los nativos, que lógicamente no les hacía ninguna gracia que viniera nadie a decir esto es nuestro. No, nosotros somos los que estamos aquí y esto es nuestro, ¿no? No les hizo ninguna gracia, ¿no? Con lo cual pues hubo sus más y sus menos, hubo diferencias de opinión y entre esas pues bueno, se murió el pobre de Magallanes y ya está. Pero esto ocurrió bueno, a principios del siglo XVI, o sea, una cosa así como por alrededor de 1514, 1515, si no recuerdo mal. Tú ya sabes que en este canal no estamos para hacer una exhibición erudita de fechas exactas y de nombres y de todo, sino que más bien lo que tratamos es de fomentar un poquito como de una visión más global. Más los anglófilos dicen más holística, pues más una visión completa de todas las cosas y que no nos perdemos en mirar con lupa así los detallitos de una cosa y de otra generalmente, ¿no? Bueno, entonces, como que alrededor de 1515, 14 o 13 o algo, 16, algo así, pues llegaron los españoles a las Filipinas y se fueron. Se marcharon. Bueno, es interesante porque esto no es lo que hicieron en América, ¿no? Pero luego los españoles volvieron. Date cuenta, aquí ya tenemos un dato muy curioso. Los españoles tardaron casi 50 años en volver a Filipinas. Es decir, llegaron como que alrededor de eso, de esa fecha que te he dicho, y ya cuando se dijeron, bueno, vamos para allá y vamos a conquistarlo. Fue pues como por el año 1565, algo así. En números redondos, 50 años después. Lo cual ya te dice que Filipinas no era una golosina, no era así, no era un pastelito esperando que alguien se lo comiera, en absoluto. Filipinas era cualquier cosa menos una golosina, que estaban los niños impacientes por entrar en la despensa y robarla. Es decir, Filipinas tenía mucho interés por muchas cosas, entre otras, tú fíjate lo chiflados que llegaban a estar. Tú date cuenta, que consideraron que podía ser la base desde donde emprender la conquista de China. Imagínate tú, aquellos
elementos lanzándose a la conquista de China. Eso hubiera sido realmente apoteósico. Bueno, pues sí, lo pensaban realísticamente. Claro, debió haber alguno que era menos idiota y dijo: ¿a dónde vais, hombre? si China, más bien quedaros contentos de que China no vaya a conquistar España, porque es lo que podría acabar sucediendo, ¿no? Un país con muchísima más población, muchísima más tecnología, muchísimo más ejército, muchísimo más de todo, absolutamente de todo. Bueno, pues entonces llegaron a pensar en eso, ¿no? Claro, sí tenía también su valor estratégico, y de hecho pues los portugueses y los holandeses trataron de meterse allí también, y en fin, hubo sus más y sus menos, sus problemas. Bueno, luego, como un dato también adicional, ya te he explicado que China, no, digo que Filipinas no era una golosina, ¿eh? El segundo dato que puedes tener también es que, y que está ahí, es decir, está ahí, y te voy a poner, te voy a aportar un par de documentos, pero tú puedes encontrar muchos más si haces una búsqueda en internet, y es que eh, así querer ir a Filipinas no quería ir nadie. Excepto los religiosos, es decir, excepto las órdenes religiosas. Eso sí, su amor por las almas y realmente su cargo de conciencia de que miles y miles de filipinos se iban a ir al infierno por no estar bautizados. Eso es lo que se creía en aquel tiempo, ¿no? Hoy ya no, gracias a Dios, pero en aquel tiempo sí creían que si alguien se moría sin bautismo, pues iba al infierno, irremediablemente, ¿no? Fuera quien fuera, aunque fuera un niño recién nacido, ¿no? Al infierno por no estar bautizado. Entonces, claro, pues aquellos buenos misioneros y sacerdotes pues dijeron: oye, pues mira, pues si hay que ir a Filipinas, vamos a Filipinas, aunque desde luego no es una cosa así, no es un bocado de placer, ¿no? Bueno, entonces el sol ya me está dando en la cara, pero es igual. Vamos a seguir conversando un rato más. Me voy a poner quizá un poquito de lado para que sea menos desagradable. De todas formas, el té está fantástico. Los misioneros fueron los principales protagonistas de la aventura filipina, hasta tal punto que siglos después hubo un gobernador o capitán general o lo que fuera de Filipinas que dijo que para defender Filipinas de los enemigos prefería 200 misioneros antes que 2000 soldados. Date cuenta, ¿no? Es decir, es un dato interesante, ¿no? Bueno, el caso es que así como los españoles se daban golpes unos a otros, se disputaban para subirse a los barcos que partían de Sevilla para ir rumbo a las Indias occidentales, es decir, las Américas, así como eso pasaba, ¿no? Y que muchísima gente quería ir a América, como por ejemplo el ilustre Miguel de Cervantes, al cual no se le dio el permiso. A Filipinas no quería ir nadie, excepto los santos misioneros, claro. Y tanto no quería ir nadie, pues que prácticamente iban forzados. Es decir, Filipinas sí se convirtió en ocasiones en lo que a algunos le han criticado tanto al Imperio Británico, con razón. Filipinas se convirtió en muchos lugares en una colonia penal, o sea, mandaban presos porque nadie quería ir, ¿no? O por ejemplo, también, y esta es otra interesante, muchos de los soldados, entre comillas, muchos de los soldados que el Imperio Español mandó a la conquista, invasión, expropiación de Filipinas, fueron indígenas tlaxcaltecas, aquellos nobles y valiosos guerreros que liberaron al mundo del peligro mexica. Entonces, pues los tlaxcaltecas, como para compensarles por tantos buenos favores que habían hecho a los españoles, pues decidieron mandarlos a donde no quería ir nadie, a Filipinas. Y allí fueron, pobres. Y bueno, parece ser que no les fue demasiado bien, porque la historia dice que acabaron desertando y juntándose con los nativos de Filipinas, pues decían: esto se parecen más a nosotros que estos blancos chalaos. Entonces, pues así pasaba, ¿no? Y tanto era la cosa grave, pues que
Debo decirte que Filipinas, durante toda la época colonial y hasta la independencia de México, Filipinas dependía del virreinato de la Nueva España. Dependía de muchas formas. Dependía económicamente. O sea, el virreinato de la Nueva España debería mandar dinero, pero de eso te voy a hablar después. Pero también tenía que mandar soldados, es decir, gente que mantuviera aquello, ¿no? Y nadie quería ir, no solo de España, sino ni siquiera de México. Nadie, yo que voy a ir a Filipinas, con lo bien que estoy aquí, ¿no? Entonces tenían que los mandaban pues prácticamente a la fuerza, tan a la fuerza que se les llamaba los forzados. Así se les llamaba, están los documentos. Mandaban 100 forzados, 200 forzados. Luego, claro, las autoridades filipinas se quejaban, ¿no? Decían, oye, aquí me mandan gente que no quiere venir. Aquí me han mandado jovencitos, por ejemplo, inexpertos, que los agarraron donde sea, los metieron en un barco y ¡hala, para Filipinas! Y no protestes o te ahorco. Entonces eran los forzados, gente que llegaba. Claro, es que no tenían ni la más mínima motivación para estar en Filipinas y cualquiera se va de Filipinas, es decir, porque el asunto estaba muy controlado, solamente había el galeón de Manila o la nao de Filipinas, también se le llamaba así. Entonces, pues vamos, es decir, que a un muchacho, un hombre, lo mandaran como forzado a Filipinas, pues era destierro de por vida, eso ya nadie lo volvía a ver jamás. Es decir, se quedaba allí hasta que Dios lo llamara a su gloria, ¿no? Bueno, pues entonces ese era el panorama, ¿no? Con lo cual te quiero explicar que Filipinas era un hueso duro de roer, así de simple. La otra cosa también que confirma este hecho es que, hombre, Filipinas eh, era un desastre económico. ¿Por qué? Pues porque tenían que mandarle dinero desde la Nueva España, porque no se sostenía económicamente. Es decir, había que pagar a los soldados, a la administración colonial que hubiera, aunque fuera poquita, pero había que pagarla. Había que pagar la construcción de murallas, de fuertes, de la construcción de un astillero, porque claro, los barcos que llegaban desde Acapulco, desde América, llegaban en tal situación, que necesitaban unas instalaciones navales para prácticamente reconstruirlos. Y luego, una vez más, tenían que prepararlos y hacerlos especialmente fuertes y resistentes para que fueran capaces de aguantar el viaje de vuelta, que era una salvajada auténtica. Era cerca de 7 meses de navegación. Una brutalidad. O sea, por eso tampoco era sencillo encontrar marineros, ¿no? Entonces, el caso es que desde la Nueva España, el virrey tenía que enviar, creo recordar la cifra de 250.000 pesos al año, pues para los gastos normales, porque aquello no se sostenía, ¿no? Incluso pues los mismos misioneros también había que sostenerlos. Recuerda lo que te he dicho muchas veces, y es que la Iglesia era una parte del poder estatal, es decir, la situación de la Iglesia en el Imperio Español es muy rara, no se repite prácticamente en casi ningún otro país, eran, como quien dice, eran funcionarios públicos, y más todavía en Filipinas. O sea, en Filipinas, en muchas islas, muchos lugares remotos, la única presencia española eran misioneros, la única. Y entonces eran los que lo llevaban todo, o sea, registro civil, lo que quieras, escuelas, medicina, lo que te dé la gana. Es decir, la única presencia que existía era esa, ¿no? Bueno, pues la dependencia económica. O sea, que Filipinas era un desastre económico. A tal punto, y esto supongo que la leyenda rosa no lo cuenta, a tal punto que el gobierno de España, es decir, los consejeros del rey, en varias ocasiones, no una, sino en varias ocasiones, dijeron, ¿saben qué? Cerremos ese kiosco, ya, pues eso es un desastre, cerrémoslo y vámonos de ahí, que eso no va a ningún lado.
que eso no nos trae nada más que problemas. O sea, fue una cosa real, o sea, decir, no fue un comentario que se le ocurrió a algún fulano después de tomarse media botella de vino, sino que era una cosa que se discutía, de, oye, ¿para qué mantenemos esta cosa que nos cuesta dinero, nadie quiere ir, es un desastre? Pues cerrémoslo, abandonémoslo, vámonos de ahí, ¿no? Seguramente los portugueses o los holandeses se lo querrán quedar, yo qué sé. Por cierto, que para ellos, portugueses y holandeses, lo tenían más fácil, porque para ellos ir desde esas latitudes, en donde ya estaban por otros sitios, era mucho más fácil, ya que tenían toda una cadena de bases navales o de puertos en donde reabastecer los barcos, con lo cual el trayecto desde el extremo oriente hasta Europa, dígase Portugal o dígase la, Holanda, pues iba haciendo escalas en varios sitios, mientras que cuando un barco salía de Manila para ir a Acapulco, pues las escalas eran casi mínimas. Si es que las llegaban a encontrar en medio del Pacífico, tenían la suerte de encontrarse con alguna isla. Pues si no, fíjate, 6 meses tenían que llevar pues reservas de comida y de todo. Aquello era un desastre y una epopeya, es decir, era una cosa de superhéroes hacer el viaje aquel de vuelta de Filipinas a América. Una epopeya, o sea, hasta los marineros tampoco querían ir, o sea, tenían que ir con un sueldo grande. Bueno, ¿qué más cosas se pueden decir sobre Filipinas? Pues hombre, otra de las cosas que se puede decir, que también es interesante, es que la población china en Filipinas era mayor que la población española. Date cuenta qué clase de colonia era. Había más chinos que españoles en las Islas Filipinas. Toma, para que te enteres. Y efectivamente sí. ¿Y por qué? Hombre, pues porque los chinos tenían un enorme interés en la plata española. Es decir, ellos querían plata. Cuando les decían, oye, alguna vez habían hablado en el Consejo de Indias con el rey, a ver, ¿qué podemos comerciar con China? Y entonces le respondieron, nada, los chinos lo tienen todo. Los chinos no están interesados en nada que producimos los españoles. Lo único que quieren es plata, nada más, porque la utilizaban para su moneda y entonces pues dependían la escasez de plata, pues la cantidad de moneda que tenía. Ellos querían plata, punto. No me traigan nada, queremos plata. Y entonces, pues claro, se organizó un cierto comercio ruinoso, ruinoso, es decir, que al gobierno español no le representaba nada más que gastos. Claro, algunos se enriquecieron, sí, pero el gobierno español no. Entonces hubo un cierto comercio en donde los chinos pues vendían a los españoles productos de lujo, caros, para que luego los exportaran a las colonias americanas y de ahí hacia España. Como fundamentalmente eran seda, porcelana y especies. Y hasta ahí se acabó, eso era todo. Cosas muy caras, lo cual es lógico, es decir, porque si solamente había el galeón de Manila, era el único que hacía el trayecto, no lo ibas a llenar de, qué sé yo, de arroz, ¿no? Es decir, porque el arroz llegaría costando una fortuna, lo llevabas de cosas muy valiosas, que con poca cantidad, vamos a ver, que con 10 barriles de canela costaban una fortuna, es decir, 10 barriles de canela eran carísimos y que 4 o 5 baúles llenos de aquellas sedas tan extraordinarias que eran capaces de producir los chinos, pues eso luego se lo vendías a los multimillonarios de Lima o de Nueva España o de Sevilla, se los vendías pues a precio de oro, con lo cual era el comercio que había con el galeón de Manila, solamente artículos de súper lujo y vajillas de porcelana extraordinarias, claro, que con todo el costo del transporte, etcétera, etcétera, para que aquello fuera negocio, tenías que vender una tacita de porcelana pues a precio igual, a precio de oro, como si fuera oro, o hasta más, ¿no? Pues el transporte era carísimo. Además, claro, que el precio de venta, el precio original de los chinos tampoco era barato. Los chinos nunca han sido tontos a la hora de comerciar, ¿no? Con lo cual, pues China se convirtió en eso, en una tienda, es decir, en donde los chinos obtenían la plata que tanto querían
y los españoles pues compraban unos pocos artículos de lujo que desde luego al pueblo no le llegaban, eso le llegaban a la gente muy, muy, muy rica, ¿no? Y de todas formas, como te digo, el balance de ese comercio era ruinoso para España y por eso lo querían cortar y lo querían cerrar y listo. Entonces, no tiene muchas más vueltas que darle. Bueno, ¿qué más se puede decir sobre Filipinas, no? Que nunca llegaron a tener así un gran control del archipiélago, que tuvieron guerras constantes con los musulmanes y nunca llegaron a derrotarles, que tuvieron también guerras constantes con los portugueses, con los holandeses, con los ingleses, que por cierto los ingleses en una ocasión llegaron a tomar Manila con poca resistencia. Es decir, porque la verdad, si ya tienes en cuenta que eran pocos y que encima los soldados eran forzados, pues la defensa de Manila pues no iba a ser muy, muy brillante. Pero luego, en fin, las negociaciones diplomáticas, los británicos devolvieron Manila al gobierno español. Pero bueno, ya se veía que aquello era difícil de defender, muy costosísimo y bueno, pues una ruina completa y que siempre la población española fue muy reducida, fue ínfima. Y al final pues llegaron los vientos de independencia, ¿no? Es decir, cuando se independizaron las colonias americanas, pues los filipinos empezaron a pensar, bueno, ¿y nosotros qué? ¿Eh? Y bueno, pues ahí empezó la cosa y al final pues terminó con una guerra bastante fuerte, en donde, claro, una vez más los norteamericanos ayudaron a los independentistas, como pasó exactamente en Cuba, y entonces pues los americanos convirtieron a Filipinas en una colonia americana. Pusieron ahí un pie en Asia, la primera vez que lo hacían, ¿no? Y bueno, pues les pasó esencialmente lo mismo que a los españoles, aquello les resultó bastante desastroso. Y pues mira, ya el vídeo está bastante largo y no tengo mucho más que añadir, es decir, pues pobres filipinos, ¿no? Que les tocó pasar por toda esa situación. Date cuenta de la desproporción, es tan bestia que probablemente en Filipinas pues casi no se habla español, ¿eh? Es decir, quien llegó a hablar español eran unas pequeñas élites que vivían en las ciudades, en los pueblos, y no sé qué, incluso donde estaban los misioneros. Los misioneros aprendieron el idioma nativo en lugar de enseñarles el español, con lo cual el español no es el idioma de Filipinas, solamente a lo mejor pues hay 4 gatos, unas pequeñas élites, se conservan algunas palabras, algunas cosas, pero bueno, no. Es decir, porque la presencia, como te vuelvo a decir y a repetir, fue mínima, insignificante. Es decir, no hubo así aquello de decir, bueno, pues es que aquí el idioma, ¿eh? Lo que sí fue significante, y esto una vez más demuestra que esos eran los que mandaban y los que realmente ejercían la presencia en Filipinas eran los misioneros. Y por eso Filipinas en estos momentos es el tercer país del mundo con más católicos. Es decir, si no recuerdo mal, a ver cómo era la cosa, creo que era Brasil, ¿y cuál era el siguiente? Bueno, ya no me acuerdo, es igual. Pero en resumidas cuentas, Filipinas, que en estos momentos tiene como unos 100 millones de habitantes y prácticamente la mayoría son católicos, pues es el país con más católicos del mundo. No, el tercer país con más católicos del mundo. Y desde luego es el país con más católicos en Asia. Es decir, ¿por qué? Pues porque los misioneros realmente sacrificadamente, heroicamente, admirablemente estuvieron ahí trabajando intensamente. Entonces, pues al final son católicos, pero así hispanos, muy poquito. Hombre, que algunos, sobre todo algunas élites o lo que sea, tengan una cierta nostalgia de España, pues sí, seguro que sí, ¿no? Es decir, esto no cabe la menor duda, y que algo de sentimentalismo hay de un lado o de otro, pero sí, pero vamos, es decir, Filipinas fue un caso muy peculiar de todo el Imperio Español y desde luego yo no sé de qué presume la leyenda rosa. La verdad es que me quedo con las ganas de saber de qué pudieron presumir de ahí. Y te digo, esencialmente del clero, vamos, de los misioneros, que fueron, yo creo que admirables y que hicieron un trabajo espléndido.
Pues nada más, espero que esto haya sido suficiente para que darte una idea de lo que significó Filipinas en el Imperio Español. Seguiremos hablando, cuídate y hasta pronto.